Hoy conoceremos la historia detrás de un recorrido que parece imposible. De un campo de aguacate en Michoacán a los expedientes de la DEA. De un niño que dejó la escuela en quinto de primaria a convertirse en el objetivo con la recompensa más alta del hemisferio occidental. De trabajar para un jornal en la Tierra Caliente a dirigir la organización criminal más poderosa del continente. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. 15 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofrecía por su paradero. 300 millones de pesos del lado mexicano. Y durante años, apenas unas pocas fotos borrosas y ninguna entrevista. Para entender cómo alguien llega hasta ahí, hay que retroceder mucho. Hay que salir de los operativos y los titulares y entrar en un lugar mucho más humilde. Un municipio de Michoacán, años 60. Ahí empieza todo. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. Para entender al Mencho hay que salir de los operativos y los titulares. Hay que viajar a un lugar que en los años 60 no aparecía en ningún mapa del crimen organizado. La Tierra Caliente de Michoacán. Una franja del estado marcada por la geografía. Sierras, parcelas, huertas, caminos de terracería y comunidades donde la vida giraba alrededor del campo y poco más. En ese entorno, en julio de 1966, nace Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Las fuentes no coinciden en el municipio exacto. Algunos lo ubican en Naranjo de Chile, otros en Aguililla o los alrededores de Uruapan. Lo que sí coincide en todas las versiones es lo esencial. Nace en una familia numerosa y pobre, en una zona donde el acceso a la educación y al empleo formal es limitado desde el principio. Abandonó la escuela alrededor del quinto año de primaria. No es una decisión, es una circunstancia. La familia necesita manos que trabajen, no niños en un aula. Su mundo inmediato es el de los jornales agrícolas. Levantarse antes del amanecer, ir al campo, cortar fruta, cuidar cercas, hacer lo que haya. Según distintas crónicas, llega a trabajar en el cuidado y cultivo de aguacate, el producto emblemático de esa región. No como propietario, como trabajador en la parte más baja de la cadena. Pero el paisaje agrícola de la Tierra Caliente no era solo huertas legales. En esa misma zona, operaba desde hacía años una familia que terminaría marcando la historia del narcotráfico mexicano. Los Valencia. Empezaron en el aguacate, como tantos otros. Con el tiempo fueron mezclando los cargamentos de fruta con mercancía ilícita. Primero luego a babol. Fueron construyendo rutas, contactos y una estructura que con los años se conocería como el campo del milenio. Justo en ese cruce entre campo y economía ilegal, muchas historias personales empiezan a torcerse. La de Nemesio es una de ellas. Siendo todavía muy joven, recién salido de la escuela, es contratado para vigilar los campos de aguacate propiedad de los Valencia. En apariencia un trabajo más de vigilancia rural. En la práctica, el primer paso hacia otro tipo de mundo. A finales de los años 80, Nemesio toma una decisión que toman miles de jóvenes de su región. Cruza la frontera hacia Estados Unidos. No lo hace como figura conocida ni como mando de ninguna organización. Lo hace como lo que era en ese momento. Un joven con poca escolaridad, experiencia en trabajo agrícola y los primeros contactos con el mundo de los plantíos ilegales. Se instala en el área de San Francisco y la Bahía de California. Al principio su vida se parece a la de miles de migrantes en su situación. Empleos informales, barrios donde la comunidad recién llegada convive con economías que ya estaban instaladas antes que él. El primer choque formal con las autoridades llega en 1986. Los registros judiciales de California documentan una detención por posesión de bienes robados y portar un arma cargada. Es su primera aparición en un expediente policial. No la última. Con el paso de los años, esa línea se desplaza. A finales de los 80 y principios de los 90, distintas investigaciones lo ubican ya no en los márgenes de la legalidad, sino dentro del circuito de distribución de estupefacientes a pequeña escala. Fuentes judiciales y periodísticas lo sitúan participando en la venta de heroína en California, junto a su hermano Abraham y otros familiares que más adelante serían identificados como parte del clan González Valencia, pieza clave en el futuro entramado financiero del CJNG. En 1992, una investigación federal en el área de Sacramento se concentra en ese pequeño grupo. Agentes encubiertos logran documentar transacciones en las que participan Nemesio y su hermano. Con esa evidencia, el caso llega a un tribunal federal.
Nemesio toma entonces una decisión que se repetiría en casi todas las reconstrucciones de su historia. Se declara culpable y asume la mayor parte de la responsabilidad. El efecto es directo. Su hermano recibe una condena menor. Él enfrenta varios años en el sistema federal penitenciario de Estados Unidos. No hay glamour en esa etapa. No hay mansiones ni corridos. Hay celdas, tiempo y observación. Durante su periodo en prisión convive con personas vinculadas a redes de tráfico de mayor escala. Escucha historias de rutas, jerarquías, estructuras. Empieza a ver desde adentro, algo que en los campos de Michoacán solo se intuía de lejos. Que el negocio ilegal funciona como una industria con niveles, finanzas propias y una lógica que va mucho más allá de vender en una esquina. Cuando cumple su condena, las autoridades estadounidenses aplican el procedimiento estándar en estos casos. Lo deportan a México. El experimento migrante ha terminado. El joven que salió de Aguililla buscando mejores ingresos vuelve a su país con otra experiencia a cuestas. Tras su deportación, Nemesio no regresó al punto de partida. Distintas fuentes lo ubican instalándose en la región de Jalisco y Colima, un corredor estratégico para el tráfico hacia la costa del Pacífico. En esa zona ya operaba con fuerza la misma familia que le había dado trabajo años atrás en Michoacán. Los González Valencia, ahora consolidados como parte del cártel Milenio, ya no eran los productores de aguacate del pasado. Eran una estructura criminal de peso dentro del mapa del narcotráfico mexicano. Nemesio se incorpora a esa red. No llega a la cima de golpe. Avanza progresivamente en posiciones de mayor confianza y responsabilidad operativa. Y en algún momento de esos años, ese vínculo laboral se convierte también en uno familiar. Se casa con Rosalinda González Valencia, una de las integrantes del clan. Ese matrimonio no es solo una unión personal, es la consolidación de una alianza entre dos trayectorias que, juntas, serán decisivas para lo que viene después. Mientras tanto, el mapa criminal de Jalisco empieza a cambiar. Uno de los nombres más relevantes en la región durante esos años era el de Ignacio Nacho Coronel, operador del cártel de Sinaloa en el occidente del país. Su caída en 2010, durante un operativo militar, no cerró ningún capítulo. Lo abrió. Con su salida de escena se produce un vacío en Jalisco y zonas aledañas. Facciones, mandos medios y grupos armados empiezan a reagruparse, a disputarse rutas, territorios y contactos. En ese contexto de reconfiguración, aparece un grupo que en un inicio se conocía internamente como los Torcidos. Una facción que se separa de alianzas anteriores y comienza a operar con lógica propia. Las fuentes de seguridad y los trabajos de investigación periodística de esa época señalan que en esa etapa, Nemesio Oseguera ya no era un operador menor. Se le atribuyen funciones de mando y coordinación dentro de ese grupo que, con el tiempo, se convertiría en la semilla directa del cártel Jalisco Nueva Generación. No existe un acta oficial que diga, a partir de este día nació el CJNG. Pero sí hay un patrón que se repite a lo largo de la historia del crimen organizado mexicano. Cuando un capo cae, el vacío que deja no lo ocupa la paz ni el Estado. Lo ocupan grupos más jóvenes, más agresivos, dispuestos a ir un paso más allá en violencia y control territorial que sus antecesores. Eso es exactamente lo que ocurre entre 2010 y 2011. Los fragmentos se reorganizan. Los restos del cártel del Milenio, el grupo armado conocido como Los Torcidos, y los operadores vinculados a la familia González Valencia, la misma con la que Nemesio ya estaba emparentado y trabajando. La primera señal pública de esta nueva organización llega de forma violenta y deliberada. En varias ciudades, especialmente en Veracruz, comienzan a aparecer mantas y mensajes firmados por un grupo que se presenta como los Matacetas, anunciando que su misión es limpiar determinadas plazas de organizaciones rivales. En paralelo se registran hechos de extrema violencia. La exhibición de decenas de cuerpos en una avenida de Boca del Río, en el estado de Veracruz, acompañados de carteles firmados por ese mismo grupo. Con el tiempo, las investigaciones periodísticas y de seguridad concluirían que detrás de esa etiqueta estaba el mismo núcleo que luego se reconocería como Cártel Jalisco Nueva Generación. La estrategia era calculada. En el discurso público se presentaban como una respuesta a la brutalidad de sus rivales. En la práctica estaban abriendo camino, ganando territorio y probando un estilo de operación muy claro, golpes de alto impacto, mensajes públicos y una combinación de violencia y propaganda diseñada para hacerse notar.
Desde Jalisco el grupo se expande hacia Colima, Michoacán, Veracruz y Guanajuato. Empieza a consolidarse una estructura que ya no es una célula local, sino una organización con rutas propias, finanzas propias y un mando cada vez más centralizado. En esos análisis, el nombre que se repite como figura articuladora es siempre el mismo: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para entender al Mencho como líder, hay que compararlo con lo que vino antes. Los grandes capos de generaciones anteriores construyeron un personaje: corridos, apariciones públicas, fotos ostentosas, una narrativa propia, el poder como espectáculo. El Mencho eligió exactamente lo contrario. No da entrevistas, no tiene redes sociales, no construye una imagen pública. Si hoy buscas su nombre en Internet, lo que aparece no son declaraciones ni fotos recientes. Aparecen fichas oficiales, comunicados de gobierno y listas de los más buscados. Esa invisibilidad no es un rasgo de carácter, es una estrategia, y durante años funcionó. Uno de los episodios que mejor ilustra el alcance de esa estrategia ocurre el 1 de mayo de 2015, durante un operativo federal en Jalisco. Las fuerzas militares y policiales intentan detener a la cúpula del cártel. La respuesta es una ofensiva coordinada: bloqueos de carreteras en 25 municipios, incendio de vehículos, ataques simultáneos en múltiples puntos del estado. En medio de esa jornada, un helicóptero militar es derribado con armamento especializado. Es la primera vez en el conflicto contra el crimen organizado en México que un grupo criminal logra abatir una aeronave militar de esa forma. El operativo tenía como objetivo capturar al Mencho. Él logró escapar. Ese episodio no fue solo un enfrentamiento, fue una demostración. El CJNG tenía capacidad para coordinar ataques, paralizar ciudades y confrontar al Estado en condiciones de igualdad táctica. Y el hombre que lo dirigía seguía sin dejarse ver. El poder del Mencho no se explica solo por su figura individual. Detrás de él hay una arquitectura familiar y financiera, sin la cual nada de lo anterior habría sido posible. Su esposa, Rosalinda González Valencia, no es una figura secundaria en esta historia. Pertenece al clan González Valencia, conocido como los Queenies, una red a la que las autoridades de México y Estados Unidos han señalado como el brazo financiero del CJNG. Hoteles, restaurantes, firmas de publicidad, negocios turísticos, inmobiliarias, empresas agrícolas, un abanico de compañías repartidas por Jalisco y otros estados que en el papel operaban como negocios convencionales, pero que según las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos servían también para mover y ocultar recursos del cártel. Rosalinda fue detenida por primera vez en 2018, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En noviembre de 2021, fue arrestada nuevamente en un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en la zona metropolitana de Guadalajara. En ambos casos, su detención fue interpretada como un golpe no solo a una persona, sino a la estructura económica que sostiene la organización. Sus hijos también terminaron en el radar internacional. Rubén Oseguera González, el Menchito, fue señalado durante años como heredero natural y como coordinador de operaciones del CJNG en Jalisco y Colima. Fue detenido en México en varias ocasiones y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2020. En 2024, un jurado federal lo declaró culpable. En marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua más décadas adicionales de prisión por conspiración para el tráfico de sustancias ilícitas en grandes cantidades. Su hija Jessica Oseguera también fue mencionada en investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Se declaró culpable en 2021 de participar en operaciones vinculadas a negocios sancionados por asociación con el CJNG y los Queenies. El mensaje que dejan esas sentencias es claro. La estrategia para desmantelar al CJNG no pasa solo por capturar a quien dispara, sino por desarticular la infraestructura económica que hace posible que la organización funcione como un emporio transnacional. Bajo el liderazgo del Mencho, el CJNG dejó de ser una organización regional. Informes de la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos documentan que el cártel se convirtió en uno de los principales proveedores de metro y fentanilo hacia el mercado norteamericano, con rutas marítimas y terrestres que operan a escala industrial. Más allá de Estados Unidos, la presencia del CJNG se ha extendido hacia Europa y Asia, ya sea a través de células propias o mediante alianzas con organizaciones locales.
Eso implica una logística que va mucho más allá de los estados del occidente mexicano, donde nació el grupo. Puertos, intermediarios, contactos internacionales, redes de distribución en varios continentes. Para las autoridades, ese crecimiento convierte al CJNG en algo cualitativamente diferente a los cárteles de generaciones anteriores. No es solo una amenaza para México, es un problema de seguridad para múltiples países. Y sin embargo, cuanto más se expande la organización, más estrecho se vuelve el cerco alrededor de su líder. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, ya no se habla solo de un líder criminal. Se habla de un objetivo prioritario para dos estados. Su rostro aparece en carteles oficiales de búsqueda, no en narcomantas. Junto a su imagen, figura la recompensa más alta ofrecida por las autoridades estadounidenses para un objetivo en México, $15 millones. Del lado mexicano, las autoridades han llegado a ofrecer hasta 300 millones de pesos. La estrategia del Estado durante los últimos años ha sido rodear. No se ha logrado detenerlo directamente, pero sí a buena parte de su entorno. Su hijo, su esposa, su hermano Abraham, identificado como figura relevante dentro del cártel y detenido en más de una ocasión. Operadores financieros, mandos regionales, personas que manejaban el dinero y la logística. Cada arresto fue presentado como un golpe a la estructura. Cada congelamiento de cuentas, como un corte en las venas del cártel. En paralelo a esa presión, desde 2020 comenzaron a circular versiones sobre un deterioro serio en la salud del Mencho. Informes periodísticos hablaban de una condición renal crónica y mencionaban que habría impulsado la construcción de una pequeña instalación médica en una zona rural para recibir tratamiento lejos de hospitales convencionales. Cada silencio prolongado de su parte alimentaba una nueva teoría. En 2022, mantas firmadas por grupos rivales llegaron incluso a asegurar que había perdido la vida por complicaciones de salud. Pero hasta finales de 2024, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense había confirmado oficialmente esa versión. Al contrario, ese mismo año el gobierno de Estados Unidos actualizó la recompensa por su paradero, una señal clara de que para las agencias de inteligencia seguía siendo un objetivo activo. Pero esta historia tiene un último capítulo, 22 de febrero de 2026, Tapalpa, Jalisco. Después de una década de operativos fallidos, recompensas sin reclamar y versiones contradictorias sobre su estado de salud, el cerco finalmente se cerró. Un operativo conjunto de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia internacionales ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes en una propiedad en las montañas del sur de Jalisco, la misma sierra que creyó que lo protegería siempre. En el enfrentamiento que siguió, el Mencho resultó gravemente lesionado. Fue trasladado en helicóptero militar. No llegó a destino con vida. El hombre que salió de un campo de aguacate en Michoacán, que pasó por una celda federal en California, que construyó una organización presente en varios continentes y que durante años fue considerado el objetivo más difícil de alcanzar en el hemisferio occidental, perdió la vida a bordo de una aeronave del Estado que tanto había desafiado. De campesino a capo, de capo a objetivo prioritario. De objetivo prioritario al final que, de una u otra forma, siempre estaba escrito. Esa es la historia detrás del Mencho, no solo la de un hombre, la de las condiciones que lo hicieron posible y las que finalmente lo alcanzaron. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún titular, compártelo y comenta si crees que faltó mencionar algo importante. Suscríbete a la historia detrás del crimen. Aquí no repetimos fichas policiales, ponemos contexto donde solo había nombres. Nos vemos en el siguiente.